En el corazón de un centro de investigación multimillonario, la directora ejecutiva Serena Caldwell espetó: «No entren en mi laboratorio», mientras el conserje Elias Turner guardaba un cuaderno manchado de grasa con los sistemas de seguridad de los circuitos. Horas después, un microreactor Helios pasó zumbando junto al tembloroso cristal de la línea roja. Los ingenieros se quedaron paralizados por la cascada de alarmas. Serena, atrapada tras una puerta blindada cerrada, luchó contra una válvula manual que no giraba. Elías saltó las barandillas de seguridad y desapareció en el pasillo de servicio, cableando manualmente un bypass sin corriente, el movimiento que revelaría quién era en realidad. El sol de la mañana atravesó el atrio de cristal de Caldwell Dynamics como una brizna de pura posibilidad. Los tacones de Serena Caldwell resonaron contra el mármol pulido al pasar junto a filas de monitores que mostraban métricas de rendimiento en tiempo real. Cada pantalla era un testimonio del imperio que su padre había fundado y que ella había transformado. A sus 34 años, poseía la clase de presencia que hacía que los miembros de la junta directiva se arreglaran las corbatas y los ingenieros revisaran sus cálculos 2 veces. Los titulares se desplazaban por las noticias del vestíbulo. Caldwell Dynamics promete una revolución en la energía limpia y Helios Core se prepara para transformar la generación de energía. Oliver Grant, director de tecnología de la compañía, se puso a su lado, tableta en mano. 10 días. Para la demostración a los inversores, informó, con la voz cargada de un hombre que no había dormido bien en semanas. Estamos alcanzando el 92% de eficiencia y ciclos controlados. La mandíbula de Serena se tensó. Imperceptiblemente. 92 no era 100. En su mundo, cerca. Suficiente significaba que alguien más llegaría primero. Aprieta más, ordenó. Su voz transmitía la misma fría precisión que había triplicado la valoración de la compañía en 3 años. Programar. Pruebas de tiempo de ejecución extendidas durante el fin de semana. Oliver dudó. Un atisbo de preocupación cruzó su rostro antes de que su instinto profesional lo disipara. Ambos sabían lo que significaba presionar, saltarse protocolos que existían por razones escritas en marcas de quemaduras y cheques de liquidación. Esa noche, mientras las plantas ejecutivas se vaciaban y el ritmo del edificio se ralentizaba a su ritmo nocturno, Elias Turner empujaba su carrito de mantenimiento por los pasillos técnicos. A sus 36 años, se movía con la calma deliberada de quien había aprendido a hacerse invisible. Su uniforme no llevaba etiqueta, solo una simple designación. Mantenimiento nocturno. Reemplazó las luces parpadeantes con precisión metódica. Cada movimiento era una práctica económica, pero cuando llegó al manómetro auxiliar fuera del laboratorio 7, sus manos se detuvieron, la aguja tembló en un patrón inexistente. Oscilaciones de 2 bares cada 30 segundos. Elías sacó un pañuelo desgastado de su bolsillo, revelando una pequeña libreta debajo. Su lápiz se movía por la página con trazos rápidos y precisos, capturando la anomalía y la anotación que harían reflexionar a la mayoría de los ingenieros. Variación de presión, ciclos irregulares, posible degradación de las válvulas. Las observaciones llenaban el margen junto a un boceto detallado de los circuitos de derivación y las configuraciones de los colectores de alivio. Se oyeron pasos por el pasillo. Finn Morales, jefe de seguridad, dobló la esquina con 2 guardias. Turner, gritó, con un tono autoritario. ¿Tienes previsto ir al ala este esta noche? Elías guardó el cuaderno, pero no antes de que Finn captara el gesto. Las reglas eran reglas, y Finn las vivía como si fueran escrituras. Mantenga los límites adecuados. Las áreas técnicas están prohibidas sin supervisión. La puerta blindada del laboratorio 7 se abrió con un siseo y Serena emergió, con una expresión tan dura que cortaba el cristal. Observó la escena, su jefe de seguridad, el conserje, la proximidad de su proyecto más delicado, con la mirada fija en Elías, y algo en su quietud, en su negativa a encogerse ante su mirada, la irritó. «No entres en mi laboratorio», ordenó, y cada palabra se desvaneció como un témpano de hielo.
La orden quedó suspendida en el aire mientras pasaba, dejando tras de sí un ligero aroma a perfume caro y absoluta autoridad. Elías la vio marchar, tocando inconscientemente la libreta que llevaba en el bolsillo. En sus páginas, entre los programas de mantenimiento y las listas de suministros, se encontraban otros esquemas detallados de sistemas de seguridad, protocolos de redundancia, y lo más importante, un diseño de bypass que podía salvar vidas cuando fallaban los sistemas primarios. La luz ámbar de advertencia del manómetro parpadeó tras él. Un presagio disfrazado de fallo técnico. 2 pisos más abajo, en la sala de control principal, Amanda Cho estudiaba unas lecturas que le revolvían el estómago. La ingeniera de seguridad de 32 años se había unido a Caldwell Dynamics con ideales de cambiar el mundo a través de la innovación responsable. 3 años después, se encontró librando batallas en salas de reuniones donde las proyecciones de ganancias eran más importantes que las lecturas de presión. La válvula 3A está mostrando los primeros signos de comportamiento de deslizamiento a tirones, le informó a Oliver durante la revisión nocturna del sistema. Deberíamos realizar un diagnóstico completo antes de la demostración. Oliver tamborileaba con los dedos sobre su tableta, calculando el tiempo perdido contra la reputación ganada. No tenemos la flexibilidad de horario, decidió. La practicidad prevaleció sobre la precaución. Registrélo para el mantenimiento posterior a la demostración. Amanda se contuvo, sabiendo que caería en saco roto. La cultura en Caldwell Dynamics había cambiado de actuar rápido y romper cosas a actuar más rápido y esperar que nada se rompa. Hizo su propia anotación en el registro del sistema. Su pequeño acto de rebeldía. Valve 3. Se recomienda encarecidamente un diagnóstico de comportamiento persistente. En la sala de residuos técnicos, Elías rescató placas de circuitos desechadas de los contenedores de reciclaje. Otros conserjes podrían ver basura. Él vio rompecabezas esperando ser resueltos. Una placa de regulación de energía dañada le llamó la atención. Su punto de falla era obvio para su ojo experto. Sacó un pequeño multímetro de su carrito, una herramienta que ningún conserje debería necesitar, y comenzó a probar conexiones. En minutos, identificó cómo puentear la sección dañada, creando una reserva de energía improvisada usando solo cable de cobre y componentes prestados. Su cuaderno obtuvo otra página de observaciones, otra solución a un problema que tal vez nunca se reconocería. La sala de conferencias ejecutivas bullía de tensión a la mañana siguiente. Constance Hall, presidenta del consejo, presidía la mesa como un general que inspecciona un campo de batalla. A sus 55 años, había supervisado 3 adquisiciones importantes y no tenía paciencia para nada que pudiera comprometer la próxima salida a bolsa. Vamos 48 horas por detrás de los mercados asiáticos, declaró, interrumpiendo con sus palabras la actualización técnica de Oliver. Cada día que nos retrasamos es un día que nuestros competidores ganan terreno. Serena sopesó sus opciones con la precisión calculadora de un gran maestro de ajedrez. La decisión responsable era mantener el protocolo de pruebas completo. La opción rentable era acelerar. Agilizaremos las validaciones de seguridad secundarias, anunció, firmando la aprobación que eliminaría una prueba de redundancia crucial. Solo sistemas no críticos. La decisión resonó por la sala, con alivio y preocupación mezclados en proporciones desiguales. Henry Whitaker, su mayor inversor, sonrió desde la pantalla de video, con evidente satisfacción. Llévenlo al 110% para la demostración, instó. Necesitamos hacer una declaración. Knight se enamoró de Caldwell Dynamics de nuevo, y con ello llegó la silenciosa desesperación de los plazos que se acercaban demasiado rápido. Serena estaba de pie en su oficina de cristal, contemplando una fotografía enmarcada de William Caldwell. Los ojos de su padre parecían seguirla, cargando con el peso del legado y la pérdida. En su escritorio, una carta inacabada, escrita a mano por él, yacía preservada bajo un cristal. La discrepancia en los planos finales debía verificarse antes de que las palabras terminaran ahí.
cortada por la explosión que se cobró 3 vidas hace 15 años, destruyendo el primer prototipo de Helios y casi acabando con la empresa. El mundo creía que la ambición de William Caldwell había causado esa tragedia. Serena había construido toda su carrera demostrando que su visión, si no sus métodos, había sido correcta. Tomó su tableta y revisó las especificaciones actuales de helio. Cada medida de seguridad, cada redundancia, cada protocolo existía gracias a lecciones aprendidas con sangre y demandas. Sin embargo, allí estaba ella, anulándolo sistemáticamente en aras de una demostración que determinaría el éxito o el fracaso de todo por lo que había trabajado. A 20 metros de distancia, en un modesto apartamento que olía a fideos instantáneos y aceite de máquina, Elias Turner estaba sentado a una pequeña mesa de cocina con su hija. Audrey, de 8 años, con la mirada de su madre y la serena intensidad de su padre, ensamblaba cuidadosamente un robot en miniatura a partir de un kit que él había modificado para que fuera más desafiante. ¿Trabajabas en un laboratorio de verdad?, preguntó, con su inocente pregunta flotando en el aire como una acusación. La mano de Elías se detuvo sobre el manual de instrucciones que había reescrito para incluir conceptos avanzados. A veces la gente trabaja en diferentes lugares, dijo con cuidado, su voz cargada con el peso de las decisiones tomadas y no tomadas. Lo que importa es hacer un buen trabajo donde quiera que estés. En la pared detrás de ellos, apenas visible en la penumbra, colgaba una fotografía de un Elías más joven, con una mujer cuya sonrisa podía iluminar habitaciones. Louisa Turner, brillante bioquímica, víctima del primer incidente de Helios. La fotografía era la única evidencia en el apartamento de una vida anterior a los uniformes de conserjería y los turnos de noche. Audrey levantó su robot terminado. Sus ojos LED parpadeaban siguiendo un patrón que ella misma había programado. A mamá le habría encantado esto, dijo con naturalidad. Como les pasa a los niños cuando la muerte es un hecho en lugar de una herida reciente. Elías la atrajo hacia sí, inhalando el aroma de su champú de fresa, conectándose con el presente. Lo habría hecho, asintió, mientras su mente se dirigía al cuaderno escondido en su casillero de trabajo, lleno de diseños de seguridad que podrían haberla salvado si hubieran existido hace 15 años. De vuelta en Caldwell Dynamics, el turno de noche había llegado a la fase crítica de pruebas. El microrreactor helio zumbaba en su cámara de contención, su canto ascendiendo hacia el umbral del 92%. Los ingenieros monitoreaban las lecturas con la intensa concentración de los cirujanos en un quirófano. Amanda observó cómo subían las lecturas de presión. Su ojo entrenado captaba patrones que los sistemas automatizados clasificaban como variación aceptable. El progreso no era fluido. Tartamudeaba y se aceleraba como un corazón que desarrolla una arritmia. Deberíamos abortar, le dijo al supervisor nocturno. Su voz interrumpía el ambiente mecánico. Estos picos de presión no son aleatorios. El supervisor, un hombre de la empresa que había aprendido a valorar su hipoteca por encima de sus dudas, negó con la cabeza. Oliver nos dio el visto bueno al 95%. Solo estamos en 92%. Los dedos de Amanda revoloteaban sobre el teclado, documentando cada anomalía, cada desviación, cada advertencia ignorada. Si algo salía mal, tendría pruebas de que alguien lo había previsto. Serena llegó a las instalaciones a las 2 de la mañana. Incapaz de dormir con la demostración a la vuelta de la esquina, se incorporó al laboratorio 7. Su control de SEO le permitía acceder a todas las puertas excepto a una. Irónico, ya que el sistema estaba diseñado para proteger a los ejecutivos de la situación que estaba a punto de desencadenarse. Quería ver el Helios con sus propios ojos, presenciar la culminación del sueño de su padre y su propia ambición. La puerta blindada se selló tras ella con un suave silbido, y los cierres magnéticos se cerraron definitivamente. Dentro de la cámara de observación, estaba lo más cerca del reactor que permitían los protocolos de seguridad, separada solo por el cristal reforzado y la confianza en los sistemas que acababa de encargar para que fueran optimizados. Los manómetros llamaron su atención.
Las lecturas estaban dentro de rangos aceptables, pero el patrón era incorrecto. Había pasado suficiente tiempo en estos laboratorios como para distinguir entre la respiración constante de una reacción estable y los jadeos irregulares de un sistema bajo presión. Buscó el intercomunicador para llamar a la sala de control, pero la luz permaneció apagada. El sistema de comunicación estaba desconectado, un sistema no crítico que no figuraba en la lista de prioridades de mantenimiento. En el pasillo de mantenimiento, Elías oyó al principio un silbido agudo entre los sonidos mecánicos habituales. El pip 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 de la presión que buscaba escape por caminos no diseñados para ello. Abandonó su carrito y se dirigió hacia el sonido con un propósito que nada tenía que ver con la limpieza de suelos. Su libreta ya estaba en la mano. Pasó las páginas hacia los diseños de derivación que había perfeccionado durante incontables turnos de noche. La escotilla de servicio al sublé mecánico lo llamaba. Una ruta que ningún ejecutivo sabría que existía. La sala de control estalló en una cascada de alarmas. Las pantallas parpadearon de ámbar a rojo mientras el núcleo del Helios alcanzaba el 96% de su capacidad y seguía subiendo. Presión descontrolada en proceso, anunció Amanda, repasando los protocolos de emergencia con los dedos. La válvula 3A está atascada cerrada. El sistema de alivio no puede compensar. Oliver apareció en su pantalla en segundos. El fondo de su oficina en casa era congruente con la crisis. ¿Puedes anularlo a distancia? Su pregunta transmitía la desesperación de un hombre que ve su carrera evaporarse. Negativo, respondió Amanda, abriendo los esquemas del sistema. El solenoide está muerto. Tampoco llega energía al circuito de respaldo. En su pantalla, la temperatura del reactor ascendió a niveles críticos. Las puertas blindadas se habían sellado automáticamente. Protocolo estándar para un evento de contención. El mismo protocolo que acababa de convertir la cámara de observación en una tumba potencial. Serena luchó contra la rueda de anulación manual con cada gramo de fuerza que le había dado su membresía del gimnasio para ejecutivos. La válvula estaba diseñada para operación de emergencia, pero la creciente presión la había convertido en un monumento inamovible a la física. Sus guantes de diseño, nunca diseñados para trabajos manuales, empezaron a humear por la fricción. El sudor le corría por la espalda, respirando superficialmente en el aire cada vez más caliente. A través del vidrio reforzado, pudo ver el núcleo de Helios brillar con más intensidad. Su luz pasaba del azul industrial al blanco furioso. El espacio de servicio apenas cabía en los hombros de IAS mientras navegaba con la memoria y la iluminación de emergencia. Delante, el bus de energía auxiliar yacía expuesto, víctima de las renovaciones para reducir costos que habían eliminado el blindaje redundante. El bus estaba inoperativo, su conexión con los sistemas de emergencia interrumpida por modificaciones que priorizaban la eficiencia sobre la fiabilidad. Pero Elías ya había visto esto antes, lo había estudiado, lo había resuelto en los márgenes de su cuaderno durante incontables horas de silencio. Sacó materiales de sus bolsillos como un mago preparándose para el truco más importante de su vida. Cable de cobre rescatado de equipos desechados. Un regulador de voltaje extraído de una pulidora de piso rota. Pinzas de cocodrilo que no tenían cabida en la caja de herramientas de un conserje. Sus manos se movían con la precisión de quien ya había diseñado sistemas como este. La tragedia le había enseñado que tener razón no era lo mismo que poder salvar a alguien. Otra vez no, susurró a la oscuridad, palabras que cargaban con 15 años de culpa y dolor. Sus dedos encontraron agarre en los contactos expuestos, ignorando la picadura de electricidad que saltaba a través del aislamiento inadecuado. Podía oír la voz de Louisa en su memoria, burlándose de él por su tendencia a sobrediseñar las medidas de seguridad. Sistemas. No se puede salvar a todos de todo, había dicho ella. Él no había podido salvarla. Pero tal vez, solo tal vez, podría salvar a la Louisa de alguien más. Finn Morales estaba en el control de seguridad, observando el caos que se desplegaba en múltiples pantallas. Sus protocolos de seguridad eran claros.
Durante un evento de contención, nadie entraba en la zona restringida. Pero estaba Elias Turner, el conserje, quien no se suponía que supiera la diferencia entre un disyuntor y un acelerador de partículas, manejando los sistemas mecánicos tal como los había diseñado. La mano de Finn se cernía sobre el control que inundaría el espacio de acceso con espuma de supresión, siguiendo el protocolo que priorizaba la contención sobre las vidas individuales. «Denle 30 segundos», dijo Amanda detrás de él. Su voz interrumpió su vacilación. «Miren lo que está haciendo». En la pantalla termográfica, pudieron ver a Elías creando conexiones que no deberían existir, construyendo un puente entre sistemas muertos usando basura y genialidad. La mano de Finn se retiró. A veces se daba cuenta de que las reglas debían romperse antes que la gente. El solenoide hizo clic. Fue un sonido leve, apenas audible entre las alarmas. Y el caos. Pero para Amanda, era Simponi. «Tengo respuesta en la válvula». 3A, anunció, mientras sus dedos volaban sobre los controles. Alguien había restaurado parcialmente la energía del circuito de derivación. El rostro de Oliver en la pantalla alternaba entre confusión, incredulidad y algo parecido a la esperanza. «¿Cómo es posible? Todo el autobús está desconectado». «Alguien lo está haciendo manualmente», respondió Amanda, observando cómo las lecturas de energía fluctuaban al ritmo de la intervención humana en lugar de la precisión mecánica. «Están conectando físicamente los circuitos». La idea era descabellada, peligrosa y absolutamente brillante. Era el tipo de solución que solo alguien que comprendiera los sistemas a un nivel fundamental podría ejecutar, y solo alguien lo suficientemente desesperado lo intentaría. Serena sintió que la válvula se cerraba bajo sus manos ardientes. El objeto inamovible había encontrado su fuerza irresistible, y la física negociaba los términos de la rendición. Arrojó todo su peso contra el volante, mientras las palabras de su padre resonaban en su memoria. La ingeniería consiste en comprender no solo cómo funcionan las cosas, sino también cómo fallan. La válvula giró primero en milímetros, luego en pulgadas. Cada movimiento, una pequeña victoria contra la catástrofe. El grito del núcleo de Helios cambió de tono. El sonido de la presión encontrando liberación a través de canales adecuadamente diseñados en lugar de buscar su propio camino violento. Las lecturas de temperatura alcanzó su punto máximo y se mantuvo. Luego comenzó su lento descenso hacia la estabilidad. Los cierres magnéticos de las puertas blindadas se desatascaron con un golpe seco. El sistema reconoció la transición de la crisis a la recuperación. Serena salió a trompicones, con las piernas apenas sosteniéndola, para encontrar a Elías emergiendo de la escotilla de servicio. Su uniforme chamuscado, sus manos sangraban por quemaduras eléctricas, su cuaderno abierto en el suelo. Las páginas se revelaron bajo la intensa iluminación de emergencia, esquemas detallados de la derivación exacta que acababa de implementar a mano, notas al margen con una caligrafía precisa que describían los modos de fallo y las soluciones, y en la esquina de una página, una pequeña anotación. Protocolo de derivación de Turner para cuando los sistemas primarios olvidan su propósito. El diseño era elegante, intuitivo y de una familiaridad inquietante. Serena había visto una anotación similar antes en la carta inacabada de su padre en los archivos del proyecto Helios original. Turner, dijo, el nombre cobrando nueva importancia a medida que la comprendía. Elias Turner, tú estabas en el equipo de diseño original. No era una pregunta. La evidencia estaba escrita en cada línea de su improvisada salvación, en la confianza con la que había navegado por sistemas modificados hasta quedar irreconocibles, en la culpa que lo había llevado a pasar 5 años como conserje en el edificio donde murió su esposa. Elías se desplomó contra la pared, el agotamiento finalmente cobrando su merecido. Su cuaderno yacía entre ellos. Un puente entre el pasado y el presente. Entre el ingeniero que había sido y el conserje en el que se había convertido. Alguien tenía que recordar. Dijo en voz baja, sus palabras apenas audibles por encima de las alarmas moribundas.
Alguien tenía que estar allí cuando volviera a suceder. Y entonces la oscuridad lo reclamó. Su cuerpo finalmente admitió lo que su voluntad había negado. Lo había dado todo para evitar que la historia se repitiera. El pasillo del hospital olía a desinfectante y preocupación. Serena estaba sentada en una silla incómoda fuera de la habitación de Elías. Su traje de diseñador había sido reemplazado por una bata prestada. Sus manos envueltas en una gasa que le impedía sostener el café. Audrey Turner estaba sentada a su lado, agarrando un robot a medio ensamblar. Un rostro joven que soportaba el peso de casi perder a su único progenitor. No se decían nada entre un director ejecutivo que casi muere y una niña que casi queda huérfana por culpa de la misma empresa que ya se había llevado a su madre. Bridget Lane llegó a las 3 de la mañana. Su llegada fue anunciada por el clic de sus prácticos tacones y el crujido de papel viejo. El auditor interno había la mirada de alguien que había encontrado algo significativo en los archivos. Algo que lo cambió todo. Tienes que ver esto, dijo, extendiendo documentos sobre la mesa de centro de la sala de espera con la reverencia que suele reservarse para los objetos históricos. Los papeles contaban una historia que se había gestado durante 15 años. Los diseños originales de William Caldwell, anotados con protocolos de seguridad que habrían evitado el primer desastre, pero los planos de implementación finales mostraban modificaciones, sutiles cambios en los materiales y tolerancias que habían transformado la ingeniería de precisión en una bomba de relojería. Las modificaciones no habían sido firmadas por William. Llevaban el sello de una empresa de optimización externa contratada por los primeros inversores para reducir costes. Tu padre intentó impedirlo, explicó Bridget con voz suave pero firme. Estas son sus protestas. Presentadas 2 días antes del accidente. Sabía que algo andaba mal. Pero la Junta lo desestimó. Serena miró fijamente los papeles. Cada uno era una reivindicación que nunca había creído posible. Su padre no había causado el desastre, intentó evitarlo. Igual que Elías había evitado su secuela. Aparecieron más documentos. Estas llevaban el nombre Turner en los márgenes. Propuestas de diseño para sistemas de seguridad, protocolos de redundancia, mecanismos de derivación, todas presentadas por un joven ingeniero llamado Elías Turner en las semanas previas al primer incidente. Cada una había sido marcada como en revisión o pendiente de análisis de costos. Ninguna se había implementado a tiempo para salvar a su esposa o proteger la reputación de su mentor. Se culpó a sí mismo, dijo Serena, mientras la comprensión la inundaba como el amanecer. Pensó que si hubiera insistido más, si hubiera presionado más. Miró hacia la habitación de Elías, donde las máquinas monitoreaban los ritmos de un hombre que llevaba 15 años de culpa por un desastre que intentó prevenir. Así que regresó como conserje para estar presente cuando volviera a ocurrir. Audrey levantó la vista de su robot. Su joven voz interrumpió las complejidades adultas. Papá siempre decía, el trabajo más importante sucede cuando nadie te ve, comentó. Sus palabras transmitían una sabiduría que superaba su edad. Quizás por eso se convirtió en conserje, para poder observar sin que nadie lo observara. La verdad era elegante en su tragedia. 2 hombres, mentor y estudiante, habían intentado construir algo revolucionario y seguro. El sistema les había fallado, eligiendo el lucro por encima de la prudencia, y el costo se había medido en vidas. Un hombre había muerto con su reputación en ruinas. El otro había vivido con su culpa en la sombra, y ambos habían dejado hijos, biológicos e intelectuales, para limpiar el desastre. La mañana trajo abogados y ejecutivos, periodistas e investigadores. Oliver llegó con una tableta llena de análisis técnicos, su naturaleza práctica advirtiendo con una humildad recién descubierta. El desvío de Turner, dijo, mostrando a Serena los datos. Es brillante. Podríamos haberlo implementado hace años por menos de $1 millón. Habría evitado el 30% de nuestros cuasi accidentes. Entonces lo implementamos ahora, ordenó Serena, con una nueva autoridad en su voz,
nacida de la claridad de una experiencia cercana a la muerte. Revisión completa de seguridad, todo. No me importa lo que cueste ni cuánto nos retrase. Oliver asintió, con un alivio evidente en su rostro. Llevaba 3 años esperando que alguien dijera esas palabras. La reunión de la junta directiva fue un caos de prioridades. Constance Hall abogó por la contención por manipular la historia para minimizar el daño al precio de las acciones. Henry Whitaker exigió que se mantuvieran dentro del plazo, sugiriendo que podrían implementar soluciones después de la salida a bolsa. Otros propusieron acuerdos, silencio, la maquinaria corporativa de crear problemas, desaparecer en notas legales. Serena presidía la mesa, con las manos vendadas apoyadas sobre la madera pulida. No, dijo, con la palabra cargada del peso de la transformación. Decimos la verdad. Toda. El desastre original, el cuasi accidente actual y cada decisión que condujo a ambos. La sala estalló en protestas, predicciones de quiebra, advertencias de demandas que destruirían todo lo que habían construido. La reputación de mi padre murió por algo que no hizo, continuó Serena, con su voz penetrante en el caos. La esposa de Elias Turner murió por algo que podría haberse evitado. Casi muero por una manifestación que se habría olvidado en una semana. Las mentiras acaban ya. Se giró hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. Cualquiera que no esté de acuerdo puede vender sus acciones. Las compraré yo misma si es necesario. La rueda de prensa fue breve y brutal. Serena se paró ante las cámaras, flanqueada por Amanda y un Elías aún en recuperación, y dijo la verdad. Explicó la priorización sistemática de la velocidad sobre la seguridad, la cultura que casi había llevado a la catástrofe, y lo más importante, al hombre que los había salvado a todos. Elias Turner evitó un desastre gracias al ingenio, la valentía y el conocimiento que nuestra organización había subestimado sistemáticamente. Ella declaró, hizo como conserje lo que intentó hacer como ingeniero, proteger vidas cuando los sistemas fallaban. El precio de las acciones se desplomó. Los inversores huyeron. La IPO se pospuso indefinidamente. Pero algo inesperado ocurrió en los días siguientes. Los ingenieros que habían dejado Caldwell Dynamics comenzaron a regresar, atraídos por la promesa de una empresa que finalmente valoraba la seguridad por encima del precio de las acciones. Surgieron nuevos inversores, interesados en un crecimiento sostenible en lugar de en rentabilidades explosivas. Los medios de comunicación, inicialmente escépticos, comenzaron a contar la historia de la redención corporativa de una empresa que había priorizado la verdad sobre las ganancias. Un mes después, Bridget descubrió la última pieza del rompecabezas. Escondido en correos electrónicos archivados, encontró el rastro de la empresa externa que había modificado los diseños originales. Lo hicieron con pleno conocimiento de los riesgos, calculando que la probabilidad de fracaso era aceptable frente a la certeza de una reducción de costos. La misma empresa había brindado asesoría para las modificaciones recientes, dejando su huella en cada decisión que casi llevó al desastre. Optimizaron para obtener ganancias, explicó Bridget a Serena y Elías en una tranquila sala de reuniones. Cada cambio, cada recorte, cada modificación estaba diseñado para maximizar la rentabilidad, manteniéndose apenas dentro de los requisitos legales de seguridad. Les mostró gráficos, proyecciones, cálculos fríos que consideraban las vidas humanas como variables aceptables en las ecuaciones de beneficios. Elías estudió los documentos con la mirada distante de quien examina las pruebas de un delito que siempre sospechó, pero nunca demostró. Siguen operando, observó con voz cuidadosamente neutral, siguen asesorando a empresas energéticas, siguen haciendo las mismas recomendaciones. Sus dedos recorrieron las modificaciones que habían matado a su esposa. Los mismos patrones repetidos en presentaciones de hacía apenas unos meses. Ya no, dijo Serena. Su decisión fue inmediata y rotunda. Lo haremos público todo. Cada documento, cada correo electrónico, cada decisión que priorizaba las ganancias sobre las vidas. Miró a Elías,
viéndolo no como un conserje ni siquiera como un ingeniero, sino como un socio en la transformación. ¿Me ayudas a diseñar algo mejor? El protocolo de seguridad de Turner Caldwell se convirtió en el estándar de oro de la industria en un año. No era solo una solución técnica. Era una filosofía que integraba la seguridad en todos los niveles operativos. Sensores de presión redundantes que la gerencia no podía anular. Sistemas de derivación que operaban independientemente de la alimentación principal. Mandos manuales que realmente funcionaban bajo presión. Y, lo más importante, una cultura que valoraba la perspectiva de cada empleado, desde el director ejecutivo hasta el conserje. Elías se reincorporó oficialmente a Caldwell Dynamics como arquitecto jefe de seguridad, un puesto creado específicamente para garantizar que ninguna señal de advertencia, por pequeña que fuera ignorada. Su oficina, que él había insistido en que fuera modesta, se convirtió en un lugar de peregrinación para ingenieros que buscaban comprender cómo fallaban realmente los sistemas, no solo cómo se suponía que debían funcionar. Su cuaderno, antes escondido por la vergüenza, se convirtió en lectura obligatoria para todo nuevo empleado. Amanda fue ascendida a vicepresidenta de operaciones de seguridad. Finalmente, con la autoridad acorde con su responsabilidad, su primera medida fue instituir la autorización para detener el trabajo. Cualquier empleado, independientemente de su puesto, podía detener las operaciones si identificaba un problema de seguridad. Se utilizó 17 veces durante el primer mes, previniendo 3 incidentes significativos e identificando docenas de problemas menores que se habrían agravado. Finn reformó los protocolos de seguridad para priorizar el juicio humano sobre las reglas rígidas. Sus equipos fueron reentrenados para reconocer que, a veces, romper el protocolo era la opción más segura, ya que la intuición humana podía identificar amenazas que los procedimientos podrían pasar por alto. El Departamento de Seguridad se convirtió en aliado en la seguridad, en lugar de en el control de acceso. Su conocimiento de cada rincón de las instalaciones se convirtió en un activo en lugar de solo vigilancia. Oliver experimentó su propia transformación, evolucionando de un gerente práctico centrado en los resultados a un líder que comprendía que el camino más rápido no siempre era el correcto. Instituyó sprints de seguridad, dedicando tiempo a los equipos para identificar y abordar posibles problemas sin la presión de mantener los cronogramas de producción. La innovación que surgió de estas sesiones demostró que la seguridad y el progreso no eran fuerzas opuestas, sino complementarias. 6 meses después del casi desastre, Caldwell Dynamics presentó el núcleo rediseñado de Helios. Produjo energía limpia con una eficiencia del 97%, superando todas las proyecciones. Pero el verdadero logro no residía en las cifras. Se encontraba en las 43 innovaciones de seguridad que se habían integrado sin comprometer el rendimiento. Una prueba de que hacer las cosas bien no significaba hacerlo lentamente. La demostración para los inversores fue diferente esta vez. En lugar de llevar el sistema al límite, Serena y Elías mostraron qué sucedía cuando las cosas salían mal. Activaron deliberadamente modos de fallo, demostrando cómo el protocolo Turner Caldwell impedía que cada uno se volviera catastrófico. Los inversores observaron un sistema que podía fallar de forma segura, recuperarse con elegancia y proteger vidas humanas. Por supuesto, esto no es solo. Serena le dijo a la multitud reunida que se trataba de energía. Se trata de demostrar que la tecnología puede ser revolucionaria y responsable. Que la innovación no requiere sacrificar la seguridad, que las ganancias no tienen por qué ir en detrimento de los principios. A su lado, Elías asintió. Su presencia era testimonio de la veracidad de sus palabras. La ceremonia de instalación se celebró en una fresca mañana de otoño. El primer núcleo Helios suministraba energía a un barrio de bajos recursos que había sufrido apagones continuos durante años. Una placa de bronce junto a la entrada principal decía, Protocolo Turner Caldwell en memoria de los fallecidos por fallos evitables, en honor a quienes los previenen. Debajo, un texto más pequeño. La seguridad no es la ausencia de riesgo,
sino la presencia de quienes están dispuestos a verlo. Audrey Turner estaba de pie junto a su padre, con su robot bajo el brazo, observando cómo las instalaciones cobraban vida. Había añadido modificaciones a los sistemas de energía redundantes de su robot, paradas de emergencia y pequeños protocolos de seguridad que reflejaban el trabajo de su padre. «Es como si mamá estuviera mirando», dijo en voz baja, sintiendo el calor del sol a través de los colectores solares de la instalación. Serena puso una pequeña caja en las manos de Elías. Dentro había 2 insignias doradas, insignias honorarias de ingeniero que no se habían otorgado en una década. «Una para ti», dijo, «y otra para Audrey cuando esté lista. Aunque algo me dice que ya lo está haciendo». La chica sonrió radiante. Los ojos LED de su robot parpadearon en lo que solo podría describirse como aprobación. La imagen final fue capturada por un fotógrafo, pero sentida por todos los presentes. La luz del sol se filtraba a través de la arquitectura industrial, refractándose a través de los tubos de refrigeración y las ventanas de observación, transformando los rojos intensos de las luces de advertencia en un cálido oro prometedor. La deuda entre 2 familias, 2 generaciones, 2 enfoques hacia el mismo sueño finalmente se había saldado. No con acuerdos ni silencio, sino con verdad y transformación. Elías Turner había entrado en Caldwell Dynamics como conserje en busca de redención. Ahora se erigía como guardián del progreso. Prueba de que el trabajo más importante a menudo ocurría cuando nadie observaba. Que la mayor innovación a veces provenía de aquellos entrenados para ver lo que otros pasaban por alto. El hombre al que se le había ordenado mantenerse fuera del laboratorio se había mantenido lo suficientemente cerca para salvarlo, y al hacerlo había salvado algo mucho más valioso que una empresa o un reactor. Había salvado la creencia de que la tecnología podía servir a la humanidad sin sacrificarla, que la ambición podía coexistir con la conciencia, que la distancia entre un director ejecutivo y un conserje era menor que la distancia entre la ignorancia y la sabiduría. El protocolo Turner-Caldwell continuaría previniendo docenas de desastres en toda la industria. Cada prevención, una victoria silenciosa para 2 hombres que intentaron construir algo mejor y las familias que finalmente lo lograron. Mientras la multitud se dispersaba y las instalaciones recuperaban su ritmo operativo, Elías abrió su cuaderno en una página nueva. Siempre había más que observar, más que mejorar, más que proteger. Pero ahora escribía abiertamente, sus ideas valoradas en lugar de ocultas. Su vigilancia reconocida como el don que siempre había sido. El conserje que había salvado al director ejecutivo se había convertido en algo más que un recordatorio de que los héroes llevaban muchos uniformes, que la sabiduría provenía de fuentes inesperadas y que, a veces, la mejor persona para prevenir un desastre era la que ya había sobrevivido a uno. El núcleo de Helios ronroneaba con energía estable. Su luz ya no era amenazante, sino prometedora. Un ejemplo de lo que era posible cuando las ganancias se doblegaron ante los principios. Cuando la velocidad cedió ante la seguridad, cuando las voces de los márgenes finalmente se escucharon en la sala de juntas, fue el sueño de William Caldwell, refinado por la tragedia, protegido por el sacrificio y finalmente realizado gracias a la colaboración de 2 aliados improbables que descubrieron que el mayor poder no residía en el reactor. Residía en el coraje de decir la verdad. La sabiduría para escuchar las advertencias sin importar su origen y la fuerza para elegir lo correcto en lugar de lo fácil, incluso cuando el costo parecía demasiado alto. La explosión que se había evitado nunca llegaría a los titulares. El desastre que no ocurrió nunca sería noticia. Pero en los tranquilos rincones de Caldwell Dynamics, donde los conserjes aún empujaban sus carros y los ingenieros aún realizaban sus pruebas, todos sabían la verdad. La seguridad no era un protocolo, un sistema ni un departamento. La seguridad era una promesa cumplida por personas que entendían que cada indicador revisado, cada válvula probada, cada advertencia calentada era un acto de amor por desconocidos que nunca conocemos sus nombres. Y en esa promesa, en esa vigilancia, en ese cuidado, reside el verdadero poder de la innovación humana. No en la velocidad con la que nos movíamos ni en cuanto podíamos obtener beneficios,
sino en el cuidado con el que podíamos llevar el futuro sin dejarlo caer.